Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Todos llegamos a esta reunión del domingo en la mañana, también con disposición, con hambre y sed de la palabra del Señor, ¿verdad? Con el deseo de poder alimentarnos espiritualmente. Como Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ciertamente eso es la palabra, nos nutre, nos fortalece. Por eso no debe ser solo del domingo en la mañana este ratico, sino que cada día debemos ir a la palabra, escudriñar las escrituras, estudiarlas, memorizarlas y estar muy apegados a la palabra del Señor. Quiero invitarlos para que leamos en el libro de Job. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960, el capítulo 1 del libro de Job. Job capítulo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que cuando había pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Te damos gracias, Dios, por tu palabra viva, tu palabra que es luz, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, que nos indica siempre el camino de tu voluntad y nos revela quién eres tú y la forma como tú actúas, la forma de tus caminos, de tus pensamientos, de tus procederes. Danos entendimiento, discernimiento, sabiduría para allegar esta palabra a las circunstancias actuales de nuestra vida y poder entender tus propósitos y tu voluntad, y tener también en nuestro corazón paz, libertad y fortaleza en la fe para caminar cerca de ti. Bendice tu pueblo que recibe esta palabra con gozo, con disposición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Háblanos por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos quizá hemos notado que frente a las aflicciones de la vida, muchas personas pierden la esperanza, pierden la fe, se llenan de temores, se llenan de resentimientos y de amarguras. A veces se enfrascan algunos en peleas interminables con el diablo, en una guerra espiritual que no termina. Se hunden a otros en la culpa, en sentimientos muy profundos de culpa, de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Otros pierden su familia, su matrimonio, sus negocios, a causa de la confusión que generan las aflicciones de la vida. Mientras uno se pregunta, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Y a otros más preguntan, ¿por qué a los justos, a los buenos, les suelen pasar cosas malas? ¿Y por qué muchos malos no les pasa nada y sí prosperan? Y algunos en esas reflexiones el enemigo logra confundir sus pensamientos. Y como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y como no estamos exentos de que nos pase cualquier cosa en esta vida, aún como hijos de Dios, debemos estar entonces preparados. Y creo que con ese fin Dios nos da testimonios como el de Job, para que nosotros podamos tener esperanza y podamos entender los caminos de Dios. ¿Cómo es que Job puede sobrellevar una prueba tan grande? ¿Y cómo es que puede salir airoso de ella, bendecido, victorioso? Y luego Dios hacer un testimonio de esta experiencia para bendición de sus generaciones y aún de nosotros hasta el tiempo de hoy. Quiera Dios que así sea para nosotros también, que nuestras adversidades y nuestras aflicciones no nos destruyan ni perdamos, sino que sean, como lo decía también hace 8 días, oportunidades de ver la gloria de Dios y de ser nosotros también testimonio de su poder, de un Dios maravilloso que es real, que sigue trabajando en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una de las cosas que es necesario entender y que veo claramente al leer el libro de Job, que Job entendió y que nosotros necesitamos entender, es acerca de la soberanía de Dios. Ese es el título de mi enseñanza hoy: la soberanía de Dios. Este es un tema muy teológico, que en los seminarios y en los institutos bíblicos y en los manuales de teología es una materia densa. Llegar a entender esto es complicado, pero más complicado aún de entenderlo teológicamente o intelectualmente es entenderlo en la práctica de la vida. Es entenderlo en la experiencia diaria, o sea, que eso no se quede en el tablero, sino que lo podamos vivir o nos pueda servir, nos pueda ayudar en el día a día. Pues de eso se trata el estudio. Si el estudio de la Escritura se queda solo en teorías y en pensamientos teológicos, pues entonces de nada nos sirve. Tenemos que aterrizar eso a nuestra vida real. Y es así que entonces quiero abordar este tema y he pedido al Espíritu Santo que a cada uno le dé el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría para conectarlo con sus circunstancias, con su situación, cualquiera que sea.
Y en el caso de Job, que es el que se menciona en este libro y en este capítulo que hemos leído, el cual invito a la iglesia a leer, ojalá todo el libro, y entender todo esto. En el versículo 21 de este capítulo 1 que hemos leído, la expresión de Job revela un conocimiento de Job en cuanto a la soberanía de Dios sobre su vida. Cuando él pierde todo de manera repentina, su hacienda, sus camellos, sus ovejas, aún sus hijos, y queda él prácticamente con las manos vacías, solo, afligido, en una prueba que el Señor nos libre a cualquiera de nosotros de estar en los zapatos de Job. Pero cuando él está en esta situación, él se postra ante el Señor, adora y dice esta verdad. Versículo 21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Con esta expresión Job está reconociendo la soberanía de Dios sobre su vida. Diga conmigo, el Señor dio y el Señor quitó, sea su nombre glorificado. Si usted no ha pasado por la prueba y solamente la primera parte es aplicable a su vida, que diga el Señor dio, tienes que reconocer la soberanía de Dios ahí. En lo que tienes, en lo que dices tener, porque a veces decimos mi casa, mi carro, mi vida, mi negocio. Debemos reconocer la soberanía de Dios y decir, el Señor me ha dado. Estas cosas yo las tengo y la vida misma la tengo porque Dios me la ha dado. Y si Él me la quita, pues que también podamos decir, Él dio y Él quitó, sea su nombre bendito. Después de este incidente de perder todo, entra él en una situación de enfermedad que en los siguientes versículos se nota, dice que fue herido con una sarna maligna, una enfermedad diabólica sobre su cuerpo y se rascaba con un tiesto y estaba, mal. Eso fue adicional a lo que ya leímos. Tanto fue a extremo esta prueba que su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Ya. Y él la reprende en el capítulo 2, versículo 10, y hace otra declaración que tiene que ver con la soberanía de Dios. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mira esto. Recibiremos de Dios las bendiciones y cuando nos vienen las cosas malas, ¿no las recibiremos también de la mano de Dios? Wow. Bajo este pensamiento de Job es que está mi reflexión en la mañana de hoy, porque algunas personas piensan que lo bueno que nos pasa viene de Dios, pero que lo malo que nos pasa solamente viene del diablo o de las personas malas, de la gente que en el camino nos hace daño. Aún algunos piensan que el mal que le ha venido es de su esposo o de su esposa o de su papá o de su hijo o de su vecino. ¿Sí ha escuchado personas así pensar? Sí. Pero los que conocemos al Señor y podemos entender la soberanía de Dios, que es lo que entendía Job, dice, yo recibo todas estas cosas no del diablo que se metió en esto, no de aquellos que me robaron, no de aquellos que me hicieron daño, no de aquellos que hicieron tal o cual cosa con mi hacienda o con mis hijos o con mi vida. Yo recibo esto de la mano de Dios. A mí nada me pasa y nada me puede pasar sin el cuidado y sin la atención y el propósito de Dios. Creo en su soberanía y Él está apoyado en eso. Es la piedra donde Él se para en medio de esta prueba, en la soberanía de Dios sobre su vida. Y es lo que quiero que entendamos todos en esta mañana. Es muy importante para estar firme y para poder tener sabiduría espiritual en medio de las aflicciones de la vida que son continuas. Luego en el capítulo 12, versículos 7 al 10 de este mismo libro de Job, en el discurso de Job que él refiere a uno de sus amigos, él está haciendo otras declaraciones conectadas con la soberanía de Dios. Mira lo que dice allí.
capítulo 12 del 7 al 10, dice Job: pregúntenle a las bestias y ellas les enseñarán. Pregúntenle a la tierra y la tierra les enseñará. A los peces del mar, ellos lo declararán también. Todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor, que en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. ¡Wow! ¡Qué gran declaración de Job! Dice: la misma creación da testimonio que no se mueve una hoja sin que Dios intervenga. Así que yo creo que Dios tiene que estar a la cabeza de este asunto que me pasa, dice Job. Creo es en Él, lo miro es a Él, estoy atento a Él, porque Él es soberano. ¿Cuántos creen que Él es soberano? Que Él tiene control de todo. Nada se le ha escapado de sus manos. A Él no se le ha olvidado nada, ni se le olvida, ni desatiende la obra de sus manos, la creación misma. Y Job dice: pregúntele a la creación y ellos darán testimonio que todo se mueve bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué nosotros deberíamos pensar lo contrario? Que los otros actores de nuestras desgracias tengan el control de nada. Dios tiene el control. Alabado sea el Señor. Este es el conocimiento de Job y lo que nos deja acerca de su conocimiento de Dios. Luego en el capítulo 12, versículo 16 y 17, ahí mismo, versículo 16 y 17 dice: con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es, a Él pertenecen los que engañan y los que son engañados. Todos están bajo su poder. Él le quita el buen juicio a los consejeros y los jueces sabios se vuelven necios. ¿Cómo le parece eso? Dice: aún Él le quita la sabiduría a los entendidos y a los sabios. Pero es que eso salió torcido. Pero es que ese señor falló en una cosa que era lógica. Que fallara de otra manera, mira el fallo. Es que lo sobornaron. Y Job dice: tranquilo, en las manos de Dios está todo eso. El que engaña y los que son engañados. Esto es grande, es profundo, llegar a entender a Dios desde esa perspectiva. Pero Job la tenía clara: un conocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Nos quejamos de muchas cosas que pasan en nuestro país, pero yo creo que Dios es soberano sobre todas ellas. En el 12:20 dice que Él priva del habla a los que dicen la verdad y quita la percepción de los ancianos, de los que deberían tener el consejo, de los que deberían hacer buen juicio de las cosas. Dice: Él mismo los priva de esas cosas y Él sigue teniendo el control. Entonces, en lugar de preguntar: pero ¿por qué me pasa a mí esto?, vaya con Dios y dígale: yo creo en tu soberanía, yo descanso en ti, yo soy tu hijo, yo soy tuyo. Y como dice Pablo: si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En Él vivimos y nos movemos y somos, punto. Alabado sea Dios. Mi vida, tienes que decirlo hoy, mi vida está en las manos de Dios, no en las manos de nadie más. Hablando de la soberanía de Dios, Jesús dijo lo siguiente: Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30. Mateo 10, 29 y 30. Dijo Jesús: ¿no se venden 2 pajarillos por una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Alabado sea el Señor. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no teman. Para Dios ustedes son más valiosos que una bandada de gorriones. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: en la plaza se vende un pajarillo, en la jaulita, y te lo puedes llevar a la casa, pero ni uno de ellos está olvidado del Padre. Y Jesús dice: y tú que eres un hijo de Dios, y tú que eres la creación más maravillosa de Dios, el Señor tiene aún los cabellos de tu cabeza contados. Es decir, a Dios no se le escapa detalle de tu vida. Siempre he dicho que en la mañana, cuando uno se baña y se le caen unos cabellos, el Señor lo notó. Y aunque ni siquiera tú te diste cuenta, de la cuenta de Dios fueron descontados. ¿Cómo no estará pendiente el Señor de todos los detalles de nuestra vida? Entonces, si te has sentido olvidado de Dios, el diablo te quiere meter una mentira.
¿O tú mismo te la estás inventando? Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso dice, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no se ha olvidado, Él nos conoce y Él está atento. Eso no garantiza que no vas a pasar por aflicción, pero sí te garantiza que siempre va a haber una salida provista por Dios. Siempre te garantiza que en medio de eso Dios estará trabajando y será glorificado. Alabado sea el Señor, amén. Porque el mismo Esteban, primer mártir de la iglesia, cuando murió apedreado, momentos antes él había dicho, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Así que Esteban es apedreado y muere ante los ojos del Señor, él viendo. Y yo a veces le he preguntado al Señor, ¿y por qué no lo salvaste? Señor, ¿por qué lo dejaste matar a piedra? ¿No habrías podido cubrirlo para que esas piedras no le pegaran? ¿No habrías podido quitarlo de ahí? En lugar de eso, Jesús quiso que de esa manera él pasara la eternidad y le dio la bienvenida a las mansiones eternas. Era su plan, era su propósito y Él es soberano. Esteban murió apedreado, no porque Dios se hubiera olvidado de él. El Señor estaba ahí atento. A veces nos parece que como Dios no actúa como nosotros quisiéramos, es que se olvidó de nosotros. No, no, no. Él tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de los pajarillos, el Señor dice, ustedes valen más que una manada de pajarillos. Bendito sea el nombre de Dios. La soberanía de Dios. El profeta Daniel también reconoce la soberanía de Dios de la siguiente manera en su libro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Daniel 2, 20 y 21. Dice, alabado sea el nombre de Dios para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Mira esto, Él controla el curso de todos los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos dicen, ¿y dónde está Dios? Mire lo que pasa en nuestra nación. Mire lo que pasa en las naciones. Mire cómo está esto al revés. Créeme, por encima de todo esto, Dios es soberano y Él está y Él controla el curso de los destinos y de las situaciones de las naciones. El apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18, estando preso en la isla de Patmos, ya siendo un anciano, todos sus condiscípulos y consiervos ya habían muerto, y él está pensando en qué será de su vida y del destino de la iglesia, y tiene una revelación del Señor. Jesús se le aparece y le dice de la siguiente manera, Apocalipsis 1, 17 y 18, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Yo soy el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierro y nadie puede abrir. ¿Sabe qué significa eso? Que nadie, absolutamente nadie, se muere en la víspera. Nadie parte de esta vida a la otra sin que el que tiene la llave de la muerte y del Hades abra o cierre. Yo conocí un cabo primero del ejército que nos mostraba las cicatrices de las heridas. Dice, aquí me avaliaron tantas heridas de fusil, tantas de pistola, por este lado me apuñalearon, mire, estaba remendado por todas partes, pero estaba vivo. Y decía, ¿y cómo otros se tropiezan en el baño, se dan un golpe y se mueren? Pero este no. Porque es que nadie se muere ni pasa la eternidad sin que el que tiene la llave de la muerte y del Hades diga, páselo. Que es que me lo atendieron mal los médicos. Hubo un del soberano. Es que me lo descuidaron, es que lo llevé tarde al hospital. Hubo un del soberano. No, es que se murió porque lo mató fue ese hijo, esa hija que se portaba tan mal y por eso entró en enfermedad. Ese fue el culpable. Hubo un del que tiene la llave de la muerte y del Hades. ¿Me entiende de qué estoy hablando? De la soberanía de Dios. De aquí el que dice, en su mano está el aliento de todo el género humano.
Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor a Juan. Yo soy el que vivo, estuve muerto, mas mira, me estoy vivo y tengo las llaves. Nadie se va antes, nadie se va después. Yo soy el que cierro y nadie abre, y cuando abro nadie puede cerrar. Una vez que Él dice, los médicos no lo pueden salvar, nadie puede evitar ese momento. En el libro de Eclesiastés 8:8 dice: no hay alguien que tenga poder sobre el día de la muerte para escaparse ese día y cambiar las circunstancias. No puede hacerlo. No valen armas en tal guerra, ni el dinero librará al que lo posee. No. Con esto de la pandemia hemos aprendido tantas cosas. Sí, muchas personas pues se han muerto y le echamos la culpa al sistema de salud, a cosas que no funcionaron quizá. Pero yo decía, y el ministro, nuestro ministro de defensa, que se murió y tenía la atención médica de lo mejor, y los mejores médicos y la mejor posibilidad, y se fue. ¿Por qué? Porque hay alguien soberano que determina el día, la hora y las condiciones en que cada persona debe pasar de este mundo a la eternidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle un aplauso. Dios es soberano. Dios es soberano. Él está al control. Él no ha delegado eso a nadie. El diablo lo único que es un instrumento de Dios en medio de todos sus propósitos. No le tenga temor. Hay un Dios soberano, y ese Dios soberano es mi Padre y es tu Padre. Hemos sido adoptados hijos suyos, y Cristo Jesús, su Hijo, dio su vida por nosotros. Y dice, si Él nos dio eso, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero hay que entender la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Comprender la soberanía de Dios nos permite varias cosas. Si quiere escribirlas por ahí, son 5 que le quiero mencionar rápidamente. Primero, nos libera de resentimientos y amarguras con las personas. Yo me imagino a Job, o no me lo imagino, que hubiese podido pensar de aquellos que le robaron la hacienda, que arremetieron contra su ganado y se llevaron todas las cosas. Los voy a ir a buscar, voy a armar una cantidad de hombres aquí y voy a recuperar mi ganado y voy a tomar venganza. Y esto no se queda así. Ahí se puede hacer una película, ¿no? De hecho, muchas de las películas que se muestran en Netflix y en la televisión, ¿qué son? La venganza perfecta del que sufrió daño y luego organizó las cosas y hizo lo que hizo para demostrar que con él no se jugaba. Bueno, y nos gusta ver eso, pero no vemos los relatos de la Biblia, las películas de Dios, cómo es que empiezan y cómo es que terminan. Job no hace eso. Job se postra y adora y espera y confía y depende de Dios. El camino es otro, diferente a lo que nos muestra la televisión. Entonces hay muchas personas llenas de rencores, de resentimientos con otras personas, culpándolos de 1000 cosas por sus desgracias. Que ese jefe, yo no sé cuántas, que hizo esto, que hizo lo otro, que me echó, que me trató mal, que es que ese compañero de trabajo, es que esa vecina, y casi que le decimos sin gracia, ¿no? O sea, sin gracia. Esa vecina sin gracia que me la tiene al rojo. Es que ese familiar, es que aquel que me hizo, es que aquel que me hizo. Y nos llenamos de tantas cosas porque no podemos entender en medio de esa situación la soberanía de Dios. Un día que un personaje llamado Simei perseguía a David, el día que David salió de Jerusalén huyendo porque su hijo quiso usurpar el trono, y fue un día malo para David. Y él iba en mucha aflicción, y salió este enemigo de David llamado Simei tirándole piedras y gritando cosas. Míralo ahí, lo blasfemaba y decía. Y uno de los generales del ejército de David, de los fuertes, le dijo: uy, ¿quién es este perro muerto para que venga a maldecir al ungido de Dios? Le dice: David, deme permiso y voy y le bajo la cabeza. Y David dice: tranquilo, ya todo lo que ha pasado hoy, déjelo que maldiga. Quizá Dios me dará bendición por sus maldiciones. Qué descanso en la soberanía de Dios. Tenía la posibilidad de hacerlo, pero dice: no, Dios está haciendo cosas hoy, yo tengo es que entenderlas
para poder responder de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga y no conforme a mis emociones. Entonces, comprender la soberanía de Dios y que Dios está detrás de todas las cosas y que a los que aman a Dios verdaderamente todas las cosas nos ayudan a bien y que Dios tiene sus propósitos y los cumplirá con nosotros, nos permite mirarlo a Él y decirle: mi problema no es con esta persona, no es con aquel, no es con aquel, mi asunto es contigo, Señor. Esas personas han actuado así porque tú de alguna manera lo has permitido. Pero Señor, mi asunto es contigo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo creo que tú eres soberano y nada de esto puede ocurrirme si tú no lo permites y tú no estás trabajando en mi vida. Eso fue lo que hizo Job y por eso se postró y adoró. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando logramos entender esto, nuestro corazón se libera de resentimientos con las personas y podemos tener paz. Si estás resentido con alguien, entiéndelo hoy y déjalo en las manos del Señor y de verdaderamente descansa. Número 2, comprender la soberanía de Dios nos libera del sentimiento de culpabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? En el transcurso de esta pandemia han sucedido tantas cosas dolorosas y he escuchado a muchas personas decir: es que yo no hice lo que tenía que haber hecho, así que yo tengo la culpa por la muerte de mi mamá, o por la muerte de mi hermano, o por la muerte de este familiar. O puede decir: es que yo lo que hice estuvo mal y por haber hecho eso fue que se murió. Y personas se sienten culpables y responsables por la muerte de otras personas. ¿No le ha pasado? ¿No ha escuchado? Si lo hubiera llevado antes al hospital. No, si lo hubiera sacado de ese hospital. Yo tuve la intención de sacarlo, pero lo dejé allá y me lo mataron. Pero yo tengo la culpa porque me dormí, no lo saqué a tiempo. Yo vi que lo estaban atendiendo mal y no lo saqué. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y el diablo dice: sí, tú tienes la culpa. Y se siente mal. Y así como esa, de muchas cosas más, personas se sienten culpables. Yo no he hecho lo que tenía que haber hecho como esposo, como esposa, como hijo. Y se echa uno la responsabilidad de tantas cosas. Quizá aquí Job hubiese podido pensar: quizá yo debía haber orado más por mis hijos. Quizá yo no los debí dejar ir a ese banquete que siempre tenían. Debía haber suspendido esas fiestas antes. Job, no habías podido evitar eso, porque eso estaba en la soberanía de Dios. Pastor, pero es que yo he perdido 3 familiares, 4, 5. Estamos hablando aquí de un hombre que perdió ¿cuántos? 10. ¿En cuánto tiempo? En un solo día. ¿Y qué clase de familiares? Hijos. Los que han perdido hijos dicen: es que eso es más doloroso que perder cualquier otra cosa, que le muera el papá o la mamá o el hermano. Perder un hijo. Job perdió 10 en un día, pero él puede descansar en la soberanía de Dios y decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Me duele, pero Él es soberano. Esto no tuvo que ver con lo que yo hice o dejé de hacer. Yo no soy culpable de eso. Él puede descansar en que es Dios quien lo metió en esta circunstancia. Entonces, entender la soberanía de Dios nos liberta de las culpas. Amén. Dice: tengo que aceptar esto, que de una u otra manera hubiese sucedido. Dios lo permitió. Dios estaba en el asunto. Número 3, entender la soberanía de Dios nos libera del temor. Del temor a Satanás. Porque muchas personas: ay, ese diablo, ay, el diablo se va a meter, ay, se mudó una bruja al lado, ay. Tranquilo, hay un Dios que es soberano y al cual el mismo Satanás tiene que rendirle cuentas. ¿Aló? Para zarandear a los discípulos, meterlos en la zaranda, tuvo que pedir permiso. Y Jesús dijo: el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sabe cómo se zarandeaba el trigo? Se mete el trigo entre un costal cuando está seco y se agarra a garrote. Wow. Dice, cuando diga el Señor: el diablo te pidió para zarandearlo como a trigo, viene garrote. Pablo decía:
hay un mensajero de Satanás que me abofetea continuamente. Y he orado 3 veces al Señor diciéndole, quítamelo de encima. Y el Señor dice, tranquilo, bástate mi gracia, déjalo ahí. Wow. Pero el problema no es con ese mensajero de Satanás. El asunto es con el que es soberano. Allá tenemos que ir, al Altísimo, al que gobierna, a la autoridad. Tenemos acceso al Padre. Amén. Aproveche ese recurso. ¿Para qué se pone a tratar con intermedios? Vaya a donde tiene que ir. Entre al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por su propia sangre. Y dígale, Señor, estoy aquí porque no entiendo toda esta situación que está pasando. Y no entiendo esto, no entiendo aquello, no entiendo lo otro. Pero mi asunto no es con el diablo, ni con la vecina, ni con mi esposo, ni con mi esposa. Mi asunto, Señor, es tú y yo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque tú eres soberano. Entonces ahí se elimina el temor al diablo. Que el diablo dice, te voy a hacer si Dios te da permiso. Si no, no me puedes tocar. Porque escrito está que el mundo entero está bajo el maligno, pero los que somos de Dios, Dios nos guarda y el maligno no los toca. Así que deje de molestar. Somos libres del temor a Satanás. Somos libres del temor a las circunstancias, porque también cuando empiezan a pasarnos tantas cosas en esta vida, uno se llena de temor y dice, ¿y hasta dónde? ¿Y a dónde voy a llegar con esto? Y nos pasa como cuando Simón estaba caminando sobre las aguas y de pronto empezó a ver el fuerte viento y las fuertes olas, y que era de noche y oscuro y que el mar estaba profundo, y cuando vio toda esa realidad de sus circunstancias, tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Claro, las circunstancias amenazan. Uy, es que hoy mire el dólar, va para arriba. Uy, ¿a dónde vamos a parar con esto? Y uy, mire el salario mínimo, es que ese aumento, uy, no. Y la canasta familiar, y usted va a comprar y eso ya vale el doble. Ay, y empezamos a temblar. ¿Y qué va a pasar? Y yo con esto. Cuando usted cree en la soberanía de Dios, yo dije, así la carne me ponga 30,000 pesos la libra, tú dices que podré comer carne, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. ¿Aló? Él es soberano. Él dio y Él quitó. Y Él controla el curso del destino de los pueblos y de las naciones. Él quita reyes, pone reyes. No se preocupe usted por eso. Entender la soberanía de Dios nos libra del temor a las circunstancias y nos libera del temor al futuro. Algunos pasan por una casa, un hogar de abuelos, y tiemblan. Y dicen, ay, y yo ya voy cumpliendo los 60. Yo esos abuelitos ahí abandonados. Ay, Dios, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿No le ha pasado? Y el diablo lo acompaña y le dice, sí, pronto te veré por aquí, nadie va a venir a visitarte, estás solo, eres así un mal padre, mala madre, te van a abandonar y además vas a estar en una silla de ruedas. Y la persona se llena de una cantidad de películas. Pero cuando creemos en la soberanía de Dios, yo digo, Señor, mi vida está en tus manos y tú siempre estarás al cuidado de mí. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando el pan. Poderoso eres tú para hacerlo conmigo y con mis hijos, con mi descendencia. Yo creo en tu soberanía. Así que acallo esos pensamientos de temor cuando pienso en mi futuro. Yo creo que mi futuro está escrito en Dios y será de bendición. Y así sea en la sala de geriátricos, estaré bien. Desde que Dios esté ahí, alabado sea el Señor por eso. No es que sea malo ir y que allá está, mejor dicho, en la desgracia. No estoy diciendo eso. Sino que aún estando en esa circunstancia, Dios cuidará de ti. Amén. Nos libera del temor. Entender la soberanía de Dios, número 4, nos libera del dolor y de la ansiedad. Yo veo a Job en medio de este dolor tan tenaz, postrado, adorando. Después 7 días en silencio de reflexión y después orando, hablando con Dios todo el tiempo acerca de su situación. Mi asunto es con Dios. Es la respuesta que podemos tener. Adorar,
callar. Si no hay nada bueno que decir, mejor quédese callado, mejor cierre el pico. Y orar. Pablo dice: por nada estén afanosos, pero oren por todo. Presenten sus necesidades, su caso ante el Señor. Y número 5, comprender la soberanía de Dios nos libera del pasado y nos permite enfocarnos en el futuro y ser restablecidos a nuevos niveles en todo. Cuando Job pasa prendido de la mano y viendo a Dios y apoyado en la soberanía de Dios, empieza a caminar en este camino. Al terminar del camino, él está diciendo: de oídas te había oído, mas ahora sí que te conozco, ahora mis ojos te ven. Así que el conocimiento de Dios creció, su fe creció. No fue el mismo que entró a la prueba, el mismo que salió más robustecido en fe. Y al final, cuando lees el capítulo 42, el último capítulo de su libro, encuentras que quitó Dios la aflicción de Job y le devolvió el doble de la hacienda que había perdido, y le dio otros 10 hijos honorables y maravillosos, y lo restauró plenamente en todo aquello en lo que había sido afligido. Esto nos dice que hay un futuro esplendoroso para nosotros, que el momento de prueba es un momento, es leve. Como dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Eso es la soberanía de Dios, vista no desde el tablero, sino desde la perspectiva y de la circunstancia de un hombre que pasó una experiencia terrible, más terrible que la de cualquiera de nosotros aquí, pero que salió airoso porque él entendió que hay un Dios soberano. Y ese Dios soberano de Job es el mismo Dios que adoramos hoy, es el mismo Dios en el cual confiamos hoy, es el mismo Dios, es su palabra. Él hizo de esto un testimonio, hoy está con nosotros. Y no importa lo que venga, hermano. Algunos dicen: ¿qué nos deparará el 2022? No sé. Pero Dios está al control. Él está con nosotros. Dios ha sido tan bueno. Yo estoy muy agradecido con el Señor por la manera como estamos terminando este año. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si hay alguna preocupación para el próximo año, Dios está en las manos de Dios. Estamos pensando que como iglesia, hermanos, necesitamos una sede pronto. Pronto. Ayúdenos a orar por eso. Claro que es que cuando uno se pone a averiguar en el sector lo que hay, dice: wow, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Pero más que las circunstancias, miremos al Dios soberano, que el que comenzó esto, pues Él lo llevará adelante y lo terminará y hará. Y si Él está con nosotros, Él lo hará. Dios es fiel, ha sido fiel, seguirá siendo fiel y lo será para nosotros como iglesia, lo será para nosotros como familias, lo será para nosotros como esposos, lo será para nosotros como padres, como hijos, como trabajadores o como empleadores, cualquiera que sea la situación. Él es soberano y Él está al control. Dile: Señor, si tú cuidas de un pajarillo, puedes cuidar de mí, que soy tu hijo y yo soy tuyo. Nada me pasa, ni un solo detalle, sin que tus ojos estén atalayando sobre eso. Puedo confiar, puedo descansar, puedo ir adelante en la fe. Mi fe se fortalece, se enrobustece en esta mañana al verte a ti como el Dios soberano. Colócate de pie, levanta tus manos delante del Señor y oremos juntos. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Habla con Dios, habla con Dios. Tú eres grande, mi Dios. Tú eres bueno. Tú eres mi Padre Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi sanador, Señor.
Tú eres mi proveedor. Oh, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie. Tú eres mi jefe, mi patrón. Eres mi Padre, Señor. Eres el que llenas mi vida, es el que me toma de la mano y me dice: Wilmer, no temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú sabes, Señor, cómo hemos vivido con mi esposa, con mi familia, esta palabra que hoy le predico a tu iglesia. Cómo hemos caminado en esto, Señor, en los últimos meses. Gracias. Gracias porque hemos visto tu misericordia, tu gloria. Gracias porque verdaderamente sabemos que podemos descansar y podemos confiar y podemos levantarnos una y otra vez. Como dice tu palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque tú lo levantas, porque tú lo animas. Dile al Señor: aquí estoy yo, Señor, tú conoces mi vida. Preséntale tu vida, tu situación, tus circunstancias, tu futuro, tus temores, tus preocupaciones al Señor. Y dile: Señor, sobre todas estas cosas que a mí me preocupan y me afanan y que a veces traen incertidumbre a mi corazón, sobre todas esas cosas hoy coloco tu palabra. Esta palabra que hoy recibo, la pongo sobre eso como un sello y digo: Señor, tú eres soberano y acepto tu soberanía. Creo en tu soberanía, confío en tu soberanía, me apoyo en ello, Señor. Y mi fe crece, todo temor se disipa, todo sentimiento de culpa se disipa, todo sentimiento de amargura, de dolor, de tristeza se disipa. Toda situación que lamentar se disipa al mirarte a ti, Señor, al confiar en ti, al poner nuestros ojos en ti. Mi vida es tuya, Señor, mi vida te pertenece a ti. Ríndete al Señor, ríndete al Señor. Quizá hay personas aquí que necesitan recibir al Señor. Recíbelo como Señor, como el soberano. Entrégale la vida y hazlo mediante la oración. Puedes orar conmigo si quieres recibir al Señor. Decirle: Señor, he escuchado tu palabra hoy, creo en tu palabra, creo que tú eres el Dios, el único Dios, el Señor. Te recibo como Señor de mi vida. Te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados, transforma mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu espíritu y renueva mi vida. Dame vida nueva en el nombre de Jesús. Bendice cada persona que hoy hace esta oración para recibirte, Señor. Bendícele, bendícele.